Hola, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a hablar de los cátaros. Como sabéis, del 1 al 5 de noviembre estamos preparando nuestro viaje iniciático al corazón de la esencia cátara. Es un viaje que ya hicimos el año pasado y que nos encantó y nos gustó tanto que repetimos. Tenéis un vídeo de presentación en donde salimos con Jaume Cluet, nuestro guía especialista en cátaros, en donde tenéis día por día todo el itinerario, la explicación, pero he decidido hacer este vídeo para explicaros un poquito más mi experiencia personal y compartir desde este punto más energético, hermético, esotérico, toda la experiencia de los cátaros. Para empezar, para los que no conocéis a los cátaros, fue un movimiento que fue considerado hereje por la Iglesia, básicamente porque los cátaros provenían de lo que se llamaba, o ellos se llamaban del cristianismo primitivo, del cristianismo original. Entonces resulta que llega un momento en el cual hay ciertos conflictos con el poder de la Iglesia, con el Papa de Roma, y hay ciertos cristianos que creen que realmente la vía de Jesús, lo que vino a predicar, era una vía ascética, una vía pura, según el Evangelio, para vivir, y que la Iglesia tenía que como que separarse, ¿no?, de todo el poder que estaba acumulando. Entonces, uno de esos movimientos que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba haciendo la Iglesia en todo ese momento y con el poder de Roma como únicos poseedores de la verdad del Evangelio de Jesús, pues fueron los cátaros. Los cátaros estuvieron en varios lugares de Europa, simplemente que el lugar más conocido donde realmente ellos tuvieron mayor presencia fue en Francia, en concreto en el sur de Francia, en lo que era la Occitania, norte de Cataluña, sur de Francia, que es allí donde nosotros vamos a desplazarnos. Entonces los cátaros podríamos decir que fue un movimiento gnóstico, primitivo, que seguía este cristianismo original. Claro, se les consideró herejes y no sé si sabéis cómo acaban, ¿no?, pero acaban todos aniquilados, perseguidos por la Iglesia. Pero sí es cierto que hubo también ciertos señores feudales que estuvieron apoyando este movimiento. De hecho, nosotros vamos a estar en Montsegur. Montsegur se llama la fortaleza de los cátaros. Esto, en cierta manera, no es correcto porque los cátaros no tenían ni construían fortalezas, simplemente que sí que los señores feudales las ponían a su servicio precisamente porque veían una pureza, una manera de funcionar elevada. Pensar que los cátaros eran personas en las que no se les caían los anillos por entrar en debates, y además en debates públicos contra cualquier cosa que se les quisiera preguntar. Digo en contra porque evidentemente la Iglesia, cuando hacía debates con ellos, la Iglesia católica, era para intentar desmontarles sus argumentos sobre lo que ellos decían, más allá de lo que la Iglesia aceptaba y llevaba establecido. Entonces fueron los dominicos, en concreto, los que tuvieron esa función de intentar desprestigiar a los cátaros, pero hay muchísimos momentos, muchísimos informes y textos en los cuales hay un debate público en el pueblo, en la plaza del pueblo. Está el representante de los dominicos, que en teoría esto da una personalidad en el conocimiento eclesiástico, en el conocimiento celestial, y en todo momento siempre los cátaros con sus discursos, y sobre todo no solo con el discurso, sino con lo que irradiaban los cátaros. Hay que entender que al final tú puedes entender mucho intelectualmente, pero si no aplicas desde un punto de vista interno, lo que sucede es que tu discurso es vago, está carente de contenido. Entonces, lo que sabemos es que cada vez que a los cátaros se les rebatía alguna de sus creencias, alguno de sus pilares, simplemente ellos, predicaban con el ejemplo, predicaban este ascetismo, predicaban esta pureza, predicaban absolutamente con todos esos parámetros, ¿no? Y además tenían un dominio intelectual del contenido y del conocimiento muy bestia.
Ellos a sí mismos, realmente el nombre de cátaros, dependiendo de la zona, se les conocía de una manera u otra. Después se unificaron y se les llamó cátaros, pero ellos a sí mismos nunca se llegaron a llamar cátaros. Ellos se autodenominaban els bons homes y les bones dones, los buenos hombres y las buenas mujeres, en el sentido de buen hombre, buena mujer, es aquel que sigue los principios de esta austeridad, de esta pureza, según los evangelios que dejó Jesús, y que ellos especialmente seguían al de San Juan. San Juan ya sabemos que bueno, tiene una serie de connotaciones esotéricas. Si empiezas a investigar un poquito en ese evangelio, entonces los cátaros tenían especial afinidad por este evangelio. Ellos aplicaban, como os decía, en el día a día absolutamente todos los conocimientos cuando estuvimos en lo que se llama el país cátaro, ¿no? Porque son todas esas zonas en donde tuvieron las cruzadas albigenses, donde los persiguieron. En Monsegur, cuando ya se les acorrala allí, se les dice, mira, os podéis salvar a cambio de que reneguéis de vuestra fe. Y no quisieron, dijeron, ok, nosotros vamos a salir de la fortaleza después del sitio y simplemente pedimos que nos deis unos días. Se les dio 14 días para que ellos se prepararan espiritualmente y a partir de allí salieron de Monsegur, bajaron por donde nosotros bajaremos y se les quemó en la explanada. La experiencia de estar allí te conecta, yo recuerdo con el grupo, mucha gente, cuando estábamos a punto de subir a Monsegur. Gente que lloraba, que se le activaba la memoria. Habitualmente cuando vas a estos sitios es que tienes algo que ver con estos sitios. Entonces, algunas de las personas que venían con nosotros se les activó memorias de haber estado allí, sea porque fueron cátaros, sea porque eran gente del pueblo que vieron lo que sucedió, porque evidentemente muchísima gente los apoyaba, muchísima gente los protegía, simplemente que llegó un momento que con la Iglesia hemos topado y entonces evidentemente no se pudo hacer nada en este sentido, pero es que lo bueno es que ellos en algún nivel tampoco quisieron hacer nada debido a que en su creencia el cuerpo lo ha creado la materia. Entonces en ese lenguaje es el diablo es la dualidad. Y para ellos, al final, morir es una liberación, es volver con la divinidad, con Dios. Entonces, recuerdo que estaban en la explanada y solo llegar gente que entró en emoción, por lo que os decía, o porque participaron o porque lo vieron. Y yo siempre en estos sitios digo, bueno, aquí hay muchas capas de información, cada cual se está conectando a la capa pues que necesita, por la sanación que su alma ha ido a realizar en este viaje iniciático. Por eso es un viaje iniciático, porque te inicia, te abre una puerta a algo que tenías escondido para que tú inicies algo nuevo. Y dije, tenéis que tener en cuenta que el dolor que hay aquí, la mayoría, es de las personas que lo vieron, porque ellos, cuando bajaron, se puede percibir. De hecho, hubo una situación muy bonita, que es que cuando nosotros subimos a Monsegur coincidimos con el grupo, vamos a decir que en Monsegur tienen un guía oficial que va haciendo subidas y va con la gente, se acumula allí a esa hora, va allí y da una explicación en francés. Entonces nosotros pues coincidió nuestra subida con que el grupo oficial, con el guía oficial, estaba allí. Entonces había gente de distintos sitios, había chinos, había franceses, había ingleses. Nosotros estuvimos en una zona, estuvimos sentados, sintiendo, viendo un poquito la forma del castillo de Monsegur, que veréis que tiene mucho que ver con el himno de los cátaros, y ya os explicaremos por qué, pero es fascinante. Y de repente, bueno, pues pasa un ratito y decidimos bajar. En el momento que decidimos bajar, también coincidió con que bajaba el grupo principal, el oficial, y se veía todo el camino de bajada como una serpiente de personas. Y de repente, de manera natural, empezamos a cantar el himno de los cátaros, que se le llama el boyero. Y fue maravillosa la energía que se creó de paz, de tranquilidad. Es como había una evocación interna
al momento en el que ellos decidieron salir de ese lugar, más de 200 personas, incluyendo niños, bajando voluntariamente para acabar su encarnación, para acabar siendo quemados. Y con todo ese himno cantado, es como que había algo dentro de ti que reconocía esa paz, ese poder espiritual, esa absoluta certeza interna de tener muy claro lo que estás haciendo, y en ningún momento se notaba miedo, se notaba temor, se notaba angustia, sino que se generó una energía en la cual empezamos a cantar el himno y había un montón de gente cantando ese himno hasta abajo, y fue fluido, serpenteante, hasta llegar allí a la explanada, ¿no? Entonces fue una experiencia que te pone la piel de gallina imaginarte, pero ya sentir esa magia de cómo se debieron sentir ellos bajando hacia ese momento espectacular. El castillo de Monsegur se considera uno de los emblemas de los cátaros, pero hay muchísimos sitios en los cuales ellos estuvieron, en pueblecitos, y que dejaron allí su huella energética. Tenemos, durante el recorrido que vamos a realizar, vamos a visitar alguno de estos sitios. También recuerdo la abadía de la Gras como uno de los sitios que me impactó, porque no esperaba, no conocía ese lugar. Y la verdad que allí, aparte de la simbólica de las gárgolas, la numerología con la que está hecho el patio, la cantidad de columnas, las direcciones, norte, sur, de este, oeste, y todo lo que hay representado, tuvimos el privilegio de poder asistir a una liturgia en donde los monjes de ese lugar pues estaban con cantos gregorianos. Entonces imaginaros la abadía con toda la sonoridad, con el canto gregoriano resonando. Entonces recuerdo que una vez acabada la visita y haciendo las explicaciones herméticas, pasamos, ya íbamos a salir y nos encontramos con la liturgia, con los cantos gregorianos, y ahí nos sentamos en unos banquitos con los ojos cerrados para poder disfrutar de esa frecuencia. Entonces, un viaje iniciático está plagado de estos momentos. Hay cosas que sabemos que vamos a ir a ese sitio, que vamos a realizar esto, que nos vamos a encontrar esto, pero hay muchísimas otras cosas que va a depender del grupo, depende de ti, depende de lo que tú vas a realizar en ese lugar. Entonces, esta magia que se genera en los viajes iniciáticos ya es la magia que crea el grupo en base a la necesidad de su alma. Entonces, bueno, he querido compartir un poquito contigo 4 experiencias y matices de los cátaros, y bueno, decirte que si te interesa, si sientes el llamado, si te vibra el tema de los cátaros, de verdad te invito a que te mires el itinerario, mírate nuestra página web, porque es un viaje que yo te puedo decir es un viaje corto, pero muy intenso, muy intenso. Yo recuerdo un gran aprendizaje que nos llevamos todos del anterior viaje a los cátaros, que es un gran, vamos a decir, un axioma para trabajarlo y aplicarlo en tu día a día. La verdad se esconde, subyace detrás de lo aparente. Ese es el gran mensaje que nos llevamos del anterior viaje iniciático. La verdad subyace detrás de lo aparente. Nunca creas que lo que estás viendo a priori, lo que estás percibiendo a priori, es la verdad. Eso es una ilusión. Evidentemente coincide con muchísimas líneas orientales, occidentales, pero la contundencia de este mensaje captado y vivido desde, en este caso fue desde Monsegur, la verdad que deja una huella en tu interior y que hace que continuamente te estés recordando este axioma, este aprendizaje. La verdad se esconde, subyace detrás de lo aparente. Muchísimas gracias, y si sientes el llamado, nos vemos en el viaje iniciático a la esencia de los cátaros, del corazón cátaro.
des Vatres